Hola hermanos, ¿paz y bien? Si a ti te gusta aprender cosas nuevas y quieres mejorar como líder o como coordinador o simplemente quieres obtener más conocimiento, quédate en este canal. Marcos Evangelista, pues sus fiestas patronales se festejan el día 25 de abril y pues se le conoce como el patrono de los abogados. Aquí podemos ver una imagen de San Marcos. Yo creo que San Marcos todos lo hemos escuchado, aunque sea una vez, en momento de misa, porque pues él escribió uno de los evangelios, uno de los 4 evangelios. San Marcos Evangelista en los tiempos de Jesús. San Marcos sí estaba en los tiempos de Jesús, pero se dice que esto fue cuando él era un niño, cuando Jesús empezó a proclamar la palabra de Dios, cuando empezó su vista pública. Yo creo que cuando dicen que era un niño, quiere decir que tenía alrededor de 12 años, porque vamos a necesitar este punto para un pasaje. Okay. Tenemos que primeramente hablar de Jesús y contextualizarnos en el momento donde estamos, ¿no? Bueno, empezamos con el Jueves Santo, que se llevó a cabo la Última Cena. El lugar en donde Jesús celebró la Última Cena se le conoce también como el cenáculo. Esto también es importante porque una vez que Jesús deja a sus apóstoles, pues ellos se reunían mucho ahí en el cenáculo y con otras personas para estar en oración, ¿no? Este día en el que Jesús celebró con sus apóstoles la Última Cena, pues se celebraba también, él celebró con ellos la fiesta de los panes ácimos, que es la Pascua judía. Esta Pascua se celebra normalmente en viernes, pero Jesús la celebró en jueves. Y una cita que nos recuerda esto es Mateo capítulo 26, versículo 17. Ahí está diciendo que el cenáculo no era su casa, era la casa de un hombre. No mencionan quién era, pero ahí está haciendo referencia de que no era su casa ni ninguno de los apóstoles, ¿no? Ahora llegamos a un pasaje importante que es la madrugada del Viernes Santo, que todos conocemos como la Ascensión. Este pasaje está muy curioso porque solamente en el Evangelio de San Marcos lo vamos a encontrar. Dice Marcos capítulo 14, versículo 50. Y todos los que estaban con Jesús lo abandonaron y huyeron. Un joven seguía a Jesús envuelto solo en una sábana y lo tomaron. Pero él, soltando la sábana, huyó desnudo. Palabra de Dios. Esto es muy importante porque ni Mateo, ni San Juan, ni San Lucas mencionan esto en un hombre desnudo más que San Marcos. Y lo vamos a entender un poco más adelante porque a muchas personas se les hace como que curioso que solamente San Marcos haya mencionado esto, cosa que es muy fuera del contexto porque estamos con la aprehensión y menciona a alguien, un hombre huyendo desnudo, es como que medio curioso. Ya llegamos al Viernes Santo, Jesús muere en la cruz y este día es cuando los judíos celebran la fiesta del Pasaj o su Pascua judía. Cuando celebran la Pascua judía da inicio el año judío y esta fiesta se le conoce como la fiesta de los panes ácimos. Ya después de 3 días, domingo de resurrección, cuando Jesús resucita, inicia la Pascua para nosotros los católicos. Después llega la ascensión de Jesús y con este hecho empieza el libro de los Hechos de los Apóstoles. Llega la venida del Espíritu Santo el día de Pentecostés y pues ya sabemos que llega el Espíritu Santo a los apóstoles y a las personas que estaban ahí y reciben muchos dones, entre ellos el don de la valentía, el don de la lengua. Entonces los apóstoles pues eran perseguidos, entonces ellos se escondían, que en este lugar también se menciona que era tipo el cenáculo, donde se reunían mucho ellos en oración. Y pues ese día los apóstoles salieron a proclamar a Jesús por primera vez. Bueno, dado esto, los apóstoles junto a otras personas que también recibieron el Espíritu empezaron a llevar el Evangelio, formando así la iglesia. Sin embargo, esta iglesia recién nacida sufre persecución, sangre, terror. Ya sabemos que los fariseos empiezan a perseguir a los cristianos, ¿no? Y entre esos fariseos iba Saulo de Tarso, que Saulo de Tarso para los cristianos era un peligro, era mencionar el nombre de alguien que los iba a asesinar. Entonces le tenían mucho miedo a Saulo de Tarso. Sin embargo, llega Jesús y lo convierte al cristianismo. Ya saben todos cuando lo tiró del caballo, dando esperanza a la iglesia y los apóstoles, pues San Pablo va a ser un pilar, es un pilar muy fundamental en la misión de Cristo. Ya sabemos que en las segundas lecturas escuchamos mucho sus cartas, ¿no? Ya después
Pedro es liberado de la cárcel porque por lo mismo a los apóstoles y a los discípulos los estaban empezando a encarcelar. Y aquí hay algo muy importante. Tenemos que leer Hechos capítulo 12, versículo 11. Algo importante de mencionar de San Pedro es que cuando el ángel lo saca de la cárcel, San Pedro estaba dormido. ¿Qué quiere decir esto? Que él tenía confianza en que algo iba a pasar. ¿Por qué? Porque yo creo que tanto tú y como yo, pues no nos quedaríamos dormidos. O sea, yo no podría dormir si sé que me van a matar, si sé que me va a pasar algo malo. Entonces, San Pedro estaba profundamente dormido, él tenía paz en sí, y cuando lo libera el ángel, él pensaba que era una tipo visión. Sin embargo, ya se orientó y se fue a la primera casa que se le vino a la mente, que era la casa donde se celebró la última cena, en este caso el cenáculo, que se dice que era donde vivía San Marcos. Y vamos a empezar a hablar de San Marcos, que pues como habíamos escuchado, su primer nombre era Juan, y su segundo nombre o un apellido romano era Marcos. Era como los romanos lo reconocían. Él vivía pues en una casa muy cómoda, amueblada, con un buen ambiente, era muy bueno con su mamá y sabía hablar griego perfectamente. Esto le sería muy útil a San Marcos. Ahora, una pregunta. ¿Él predicaba en sus misiones? Pues no, San Marcos no predicaba, solamente ayudaba a San Bernabé, que era su primo, y a San Pablo en su misión. Es decir, él administraba los gastos, la comida, dónde se iban a quedar, todo ese tipo de cosas administrativas. San Marcos se encargaba. Por eso en el libro de los Hechos, pues Marcos no es como que muy mencionado, simplemente en algunas ocasiones pues escuchamos de él, ¿no? Pero con su nombre judío que es Juan. Bueno, pues Marcos era muy joven y en su primera misión junto a San Bernabé y junto a San Pablo, pues llegaron a Perge de Panfilia. Sin embargo, San Pablo quería ir más lejos de lo que tenían planeado, entonces como San Marcos era el encargado de los gastos administrativos, pues él dijo no la vamos a armar, y luego querían pasar por un lugar donde había mucha gente que los quería matar, y pues el joven se asustó. Entonces vio atrás toda la comodidad que él tenía, vio atrás extrañando a su madre. Entonces abandona la misión y regresa a su casa, como menciona el libro de los Hechos, capítulo 13, versículo 13. Ya otra indicación de que pues el cenáculo está en Jerusalén, supuestamente esa es su casa, por eso es donde él regresa, ¿no? ¿Qué pasó en la segunda misión de San Pablo? Ellos, cuando San Marcos regresa, pues ellos iban a llegar a su segunda misión, ¿no? Sin embargo, San Pablo empieza a decir que deberíamos devolver a visitar a nuestros hermanos, bla, bla, bla. Entonces sale el lado humano de ambas personas, por parte de San Bernabé y por parte de San Pablo. San Bernabé pues quería llevar consigo a San Marcos, como lo menciona aquí el libro de los Hechos. Sin embargo, San Pablo, como había quedado herido de cierta forma por lo que San Marcos había hecho de regresar, pues abandonó la misión. Entonces San Pablo quedó herido y ya no quiso como que volver a retomar con él la misión. Sin embargo, San Bernabé se molestó un poco con San Pablo e hizo que ellos dos se separaran y cada quien tomó su camino. San Pablo quedó con un dolor por San Marcos en mucho tiempo. Sin embargo, él tenía fe en que San Marcos iba a lograr algo, o bueno, que él iba a ser un pilar también muy importante para la misión de Cristo, como lo menciona en la segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 11. Aquí pues lo llaman de ambas formas. En la cita bíblica pasada lo mencionaba como Juan, ahora lo menciona como Marcos, porque pues tal vez como que quedó ahí la herida y ya no le quería decir como le decían sus hermanos más cercanos, que le decían Juan. Él ya le hablaba por su apellido grecorromano, pues que era Marcos. Y aquí menciona algo muy importante, pues me será muy útil para el ministerio. Él sabe y él confía en que San Marcos iba a lograr algo. No sabía todavía qué, pero por su juventud no tenía la valentía igual que tenía San Pablo, pues San Pablo era como un tipo soldado fariseo, ¿no? Obviamente tenía más experiencia y no tenía tanto miedo. Ahora, San Marcos cuando regresa a Jerusalén, pues se vuelve a encontrar con San Pedro. San Marcos era el discípulo más fiel de San Pedro y tenía un cariño enorme. Los dos se tenían un cariño enorme. Se dice que San Pedro fue el que bautizó a San Marcos. Él le decía que era como su hijo, ¿no? Como menciona en la primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 13. Aquí se refiere a él no solamente como Juan o como Marcos, ¿no? Sino como su hijo. Y entonces
es cuando tú dices que ya existe un vínculo más fuerte que solamente de un discípulo, ¿no? Entonces era un vínculo muy fuerte. Ahora, el Evangelio según San Marcos. ¿Cómo empezó esta idea de escribir el Evangelio? ¿No? Porque este Evangelio fue el primero que fue escrito, sin embargo, fue el segundo Evangelio. Ahora, ¿qué pensábamos la mayoría? Pues que San Pedro le había dictado todas sus palabras o todo lo que le había vivido a San Marcos para que él lo tuviera como evidencia. Sin embargo, el que realmente dio inicio motivó a que San Marcos escribiera su Evangelio, pues fue la gente que escuchaba lo que proclamaba San Marcos y lo que proclamaba San Pedro y lo que San Marcos, él le traducía a San Pedro, porque había veces en las que pues el pueblo hablaba griego y él no sabía hablar griego, entonces San Marcos lo traducía totalmente y todos quedaban maravillados. Entonces el pueblo, los oyentes de San Marcos y de San Pedro, le dijeron, oye, ¿por qué no anotas, no escribes todos estos hechos y para tener como una tipo de evidencia? Entonces, pues San Marcos así lo hizo, él evidenció y escribió todo lo que narraba San Pedro, porque él prácticamente ya se lo sabía, tantas veces que lo había escuchado decirlo, de tantas repeticiones. Entonces, San Pedro encuentra uno de los escritos de San Marcos. Entonces, primero, pues San Pedro pues lo vio mal porque él decía que el Evangelio, lo que proclamaba, no se debía de ocultar o no se debía encerrar en un libro. Debía de ser proclamado para que las personas lo escucharan. Sin embargo, pues San Pedro también sabía que pues ellos no iban a estar pues toda la vida proclamándolo, entonces pues sí como que lo permitió. Entonces, San Marcos escribió su evangelio dirigido a los gentiles, diferente de San Mateo y de San Lucas y de San Juan, que ellos iban a otras personas. El evangelio de San Marcos fue dirigido a los gentiles, que los gentiles eran la gente que no era judía. Ahora vamos a inspeccionar un poquito su imagen. La imagen de San Marcos evangelista lo representan con una pluma en su mano derecha y con su evangelio en la mano izquierda. Algo también muy representativo para muchos de nosotros pues es el león, ¿no? ¿Por qué San Marcos evangelista representado como un león? Pues si vemos esta imagen a la anterior, pues aquí se puede ver un león, sin embargo este león tiene alas. Realmente el león de San Marcos se debería de representar como un león con alas. Ahora, un león porque hay quienes consideran que se debe a que el evangelio de San Marcos inicia con Juan el Bautista clamando en el desierto a modo de un león que ruge. O sea, también se pensaba, también era un mito en el que el rey del desierto era un león. Sin embargo, hay algo más profundo. Y esta representación más profunda viene de un libro que aparece en la Biblia, que a muchos de nosotros como católicos pues no entendemos al 100% y no predicamos tanto ese libro porque no lo entendemos y porque a muchos les da miedo. Y es el libro del Apocalipsis. Este libro escrito por San Juan Evangelista pues aparece en uno de las citas bíblicas, menciona algo de un león y se puede leer en el capítulo 4, versículo 7. El libro del Apocalipsis no es muy mencionado dentro de las misas, sin embargo, pues aquí viene uno de los pasajes que nos puede interpretar por qué un león, ¿no? Entonces, si lo relacionamos a los 4 seres vivientes están directamente vinculados a los 4 evangelistas. Y tiene mucho sentido porque dice que esos seres vivientes están proclamando, repitiendo de día y noche, santo, santo es el Señor. Y si bien recordamos, la Biblia es la palabra de Dios viva. Entonces, estos evangelistas están tomados del libro del Apocalipsis porque ellos escribieron los evangelios, o sea, escribieron todo el hecho de que Dios es Jesucristo. Entonces, por eso es lo que dice de que aquel que era, que es y que viene. O sea, que ellos están proclamando cuándo fue, cuándo era y cuándo va a volver. Entonces, ¿por qué? Porque todo lo menciona Jesús en los evangelios. Entonces, este punto es demasiado importante. El martirio de San Marcos. ¿Cómo fue que este santo murió? Pues no tenemos como que muchos textos que avalen este hecho. Sin embargo, se sabe que Marcos llevó el evangelio a Egipto, lo predicó en Alejandría y allí la apresaron. En Alejandría, pues él decían que él era obispo de ahí. Él se hizo obispo de Alejandría y pues ahí mismo lo apresaron porque pues él se la pasaba ahí.
y le ataron con cordeles y le arrastraron por peñascales. Ahora, lo arrastraban, ya no dice de dónde realmente lo ataban, pero muchos dicen que lo ataban del cuello, y pues cuando te jalan pues caballos o ellos mismos, pues de cierta forma se están asfixiando. Entonces por peñascales era donde ya en la espalda, pues ya él sufría sus heridas, él se desangraba. Entonces si no moría lo ponían en el calabozo y al día siguiente volvían a repetir lo mismo, no le daban de comer, solamente se la pasaban torturándolo. Entonces por eso lo consideran como un mártir. Ya fallece después de tanto daño que se le hizo y murió un 25 de abril del 68 en Alejandría. Sus reliquias pues antes estaban en Alejandría, donde él era obispo. Ya después los movieron a la catedral que se hizo en su honor, a San Marcos, en Venecia. Ahora, ¿por qué San Marcos menciona en el pasaje de la aprehensión, que un joven corre desnudo? Bueno, como les había mencionado, San Marcos, cuando Jesús empezó a predicar, él tenía alrededor de 12 años, que se considera un niño, pero a los 15 años, que les gusta, que fueron los 30, a los 33 que Jesús iba predicando, pues él tenía más o menos 15 años. Entonces, dicen que el joven que él menciona que huyó se refería a sí mismo, porque en primera, cuando fue la aprehensión fue después de la última cena, entonces él vivía ahí donde fue el cenáculo y él seguía a Jesús. Entonces probablemente él le haya dado curiosidad ver qué es lo que estaba haciendo, y él estaba ahí entre los apóstoles cuando pasó lo de la aprehensión. Y se dice que pues él puso a ese joven porque representa algo importante, ya que menciona lo de la sábana, y pues como mencionar que él estuvo ahí, como una firma de que él también estuvo en ese momento y se quiso plasmar en el Evangelio. Eso es todo. San Marcos Evangelista pues era discípulo de San Pedro, murió mártir un 25 de abril y por eso se le festeja este día, ¿no? Su Evangelio nos deja un mensaje de amor, pero sin embargo pues como su Evangelio fue narrado principalmente para los romanos, pues ellos creían mucho en los sueños, en los divinos, en los hechiceros, por eso escribió mucho sus parábolas, sus milagros, para que vieran que Jesús, pues como un ser divino, él también podría hacer muchas cosas. Los demás evangelios se basaron mucho en el de San Marcos, como les mencionaba, fue el primero que fue escrito, y él es muy directo, él no argumenta mucho, él dice que Jesús vio tal y él lo escribe, no dice ni más ni menos, él es muy directo en lo que dice, por eso es el evangelio más corto, porque él como él no estuvo presente. Sin embargo, los otros evangelistas, si estuvieron, pues ellos agregan lo que ellos vieron aparte de lo que narra San Pedro. Y pues ayudó mucho a la gente romana a que se convirtiera al cristianismo. Y eso es todo por el video de hoy. Si te gustó, dale like y compártelo. Suscríbete para más videos así. Y espero que esta vida de este santo te ayude como ejemplo de vida. Muchas gracias, hermanos.